Hola, Pedro Stein por acá de nuevo. Bienvenidos al penúltimo video de esta serie. Este va a ser el video acerca del lenguaje corporal o el lenguaje no verbal o todo lo que tiene que ver fuera del texto explícito que uno está hablando. En este video vamos a ver qué es el lenguaje corporal, en qué secciones se divide, cómo uno lo puede analizar, qué cosas puede hacer para mejorarlo y qué lo hace distinto entre una persona y otra. Y vamos a aprovechar de desarmar algunos mitos que hay al respecto, que probablemente algunos de ustedes se lo hayan encontrado quizá viendo videos tutoriales o algunas guías que recurrentemente hay en internet, que hablan acerca del lenguaje no verbal y cómo a veces cómo mejorarlo de una manera metodológica. Pero antes de comenzar tenemos que sentar algunas bases. Normalmente, en términos más formales o académicos, muchas veces se hace una división entre el lenguaje verbal, que es el mensaje explícito, las palabras que estoy diciendo, el guión, el lenguaje corporal y la voz. Sin embargo, cuando uno está practicando, desarrollando este tipo de habilidades, a veces no es necesario diferenciar el lenguaje corporal de voz, porque al final todos son apoyos físicos a lo que uno está diciendo y, y se pueden englobar cuando uno está practicando este tipo de disciplinas, como veíamos en el segundo video. El lenguaje corporal es la manera más fácil de dividirlo para empezar a analizarlo por partes. Es hablar de la postura, que es la predisposición, el cual es la actitud que yo proyecto con cómo me muestro frente al público, cómo estoy de pie, cómo estoy sentado, cómo miro, en general cómo me muevo. Es más que nada la postura de la persona. Eso tiene relación con el etos, que ya lo he mencionado varias veces, que lo describía Aristóteles, que es qué sensación yo le doy al público. Después está la gesticulación, que puede ser generalmente el movimiento de las manos, algunos movimientos de la cabeza o los gestos que yo hago en general con el cuerpo, que eso afecta más, si nos vamos a los mismos términos, a patos, que es las emociones que uno proyecta cuando uno está hablando. Después están las expresiones faciales, que eso se pueden dividir en expresiones, en microexpresiones, en señales y en expresiones permanentes, que ahí las voy a explicar un poco. Y finalmente la voz. La voz es un tema súper complejo, muy amplio, y por eso para simplificarlo es mejor unirlo a todo el concepto del lenguaje corporal para no irnos a tanto detalle y alargar tanto un contenido que a lo mejor se puede simplificar cuando uno solamente está practicando para mejorar las formas de comunicación en general. Eh, Vamos a dividir cada una o describir cada uno para que después al usar los conceptos los entendamos. La postura, que es como suena la palabra, cómo yo me planto frente a la audiencia o a la persona que me está escuchando, tiene mucho que ver con mi predisposición, qué es lo que yo estoy pensando o cuál es la actitud que yo tengo frente a la persona que me está escuchando o las personas que me están escuchando. Eh, la, la, esta postura, esta predisposición generalmente prepara a la audiencia o genera un proceso relacionado con el prejuicio, en el estricto sentido de la palabra, no en el negativo, que es lo que yo pienso antes de alguien, antes de saber realmente cómo es esta persona. Y ayuda mucho a dar el tono general de lo que yo estoy diciendo. Y la predisposición, además, esta postura que yo tengo, cómo me presento a la audiencia, tiene cierto grado es en cierto grado voluntario, uno lo puede manejar. Uno tiene cierta forma de hablar, uno tiene cierta forma de comunicar en general, que es lo que la gente identifica de cómo es uno cuando, en una primera impresión, por ejemplo. Pero sí uno puede acomodar algunas cosas. Por ejemplo, si voy a tener una postura más cercana, si voy a ser más frío, si voy a ser más, quizá más estricto o algo mucho más relajado, hay ciertas cosas que uno puede manejar. Pero esa es la predisposición, eso es cómo uno se presenta frente al público. Después la gesticulación, la diferencia que hay es que son señales, son algunos gestos voluntarios, son movimientos que uno hace de forma intencional, idealmente para reforzar un mensaje. Para irnos al extremo, por ejemplo, en la gesticulación de manos, como uno mueve las manos, se podría decir que la máxima, o lo que más uno podría hacer, sería que cada gesto indique algo, apoye de algún modo al mensaje. Por ejemplo, si yo voy a hablar de cuál es mi objetivo y apunto al objetivo, digo, este es mi objetivo, ahí estoy apoyando el mensaje. Ahora, yo digo que eso es extremo porque uno no lo puede hacer constantemente, si no pareciera que estuviera hablando lenguaje de señas. Entonces, es solamente un adorno a lo que uno está diciendo. Hay muchos gestos que tenemos, de hecho, en cómo movemos las manos,
que a veces no comunican algo explícito, pero se siente que está apoyando. En mi caso, por ejemplo, que hago estos movimientos de las manos con las manos abiertas, no dan un mensaje súper claro si yo no estuviera hablando, pero sí ayudan en parte. Por lo tanto, lo mejor posible que uno puede hacer es que la gesticulación que uno hace con las manos, con el cuerpo, con cómo mueve la cabeza, cómo se desplaza, tenga cierta intencionalidad. Como veíamos en el video de cómo uno practica, uno tiene que ir haciendo pruebas y ver cómo la audiencia nos vería si, por ejemplo, nos grabamos en una cámara, para ir ajustándolos, pero siempre manteniendo esa naturalidad. Después tenemos las expresiones faciales, que como decía se dividen en tres. Las primeras o las que uno más reconoce son las microexpresiones, que son pequeñas expresiones que duran unas fracciones de segundo o que se pueden estirar más, que son las que nacen a partir de una reacción emocional. Por ejemplo, si alguien nos dice algo sorprendente y nosotros levantamos las cejas, abrimos un poco los ojos y a veces si es mucho abrimos un poco la boca. O si estamos alegres, la sonrisa, que no es solamente apretar los labios, se apretan los labios, se sumen las mejillas, se cierran un poco los ojos, se relaja un poco la frente, hay un montón de partes de la cara que se empiezan a modificar. Esas son las microexpresiones y son naturales, son instintivas, nacen solamente. Después vienen las señales son las voluntarias, los gestos que uno hace intencionalmente con la cara cuando está queriendo comunicar algo. En la mayoría de los casos es voluntario, es algo que yo hago intencionalmente. Es como cuando uno quiere decir que algo es importante y pone cara como más serio, las cejas como que estuviera enojado y uno dice esto es muy importante. Ese gesto en realidad es quizás de rabia, es de enojo, pero como yo lo hago intencionalmente y es mucho más lento y calza perfectamente con lo que estoy diciendo y no es una reacción, la persona lo interpreta como una señal, nuestro interlocutor, y entiende que es una manera de acentuar la seriedad solamente de un tema. Por lo tanto, lo que uno maneja en un discurso en cuanto a su expresión facial son las señales, no las microexpresiones. Las microexpresiones uno las observa en el otro, se sienten, uno percibe ciertas cosas, pero no se pueden manejar. Uno puede fingirlas, pero son tan rápidas y son tantas que se nota la disonancia entre la fingida y todas las demás, y la persona puede sentir que yo estoy siendo poco transparente. Entonces es mejor no fingirlas. Lo que uno sí maneja voluntariamente son las señales. Y finalmente están las expresiones permanentes, que son básicamente la forma de mi cara. En mi caso, por ejemplo, mis cejas están cerca de mis ojos, entonces si yo estoy serio pareciera que estuviera enojado, pero en realidad es una expresión permanente. Ahí hay dos claves con respecto a las expresiones permanentes que hay que considerar, porque no es algo que uno puede practicar, a menos que sea una especie de cirugía rarísima. Las expresiones permanentes suelen comunicar algo. Hay gente que uno dice cara de serio, cara de alegre, cara de aburrido, cara de animado. Si uno quiere mejorar cómo uno interpreta al resto, hay que considerar que hay formas de cara que pueden comunicar algo, pero que no necesariamente están ligadas a lo que la persona está sintiendo. Por lo tanto, es bueno considerar eso cuando uno está escuchando a alguien. Y cuando uno está hablando, es bueno saber cuáles son tus expresiones permanentes para que tu mensaje sea acorde a eso. Si yo quiero, por ejemplo, decir algo que me alegra mucho, quizá tengo que hacer algunas señales para que se note más y no me vea serio. A lo mejor yo estoy contando algo que me gusta y no me preocupo de señalizarlo con mi cara, pero la gente podría pensar que a lo mejor estoy aburrido diciéndolo o que es algo que considero serio. Por lo tanto, con respecto a cómo uno comunica, es bueno saber cuáles son esas expresiones permanentes que uno tiene. Ahora, dije al principio que iba a aclarar algunos mitos que existen. Con respecto al lenguaje corporal, muchas veces se publican técnicas o formas de leer a las personas cuando dicen X cantidad de señales que pueden indicar que una persona está feliz, por ejemplo, en esos típicos artículos que se comparten por internet. Lamentablemente, la gesticulación o el lenguaje corporal varía de persona a persona. Varía según la experiencia, según las habilidades que tenga la persona, la forma de comunicar, qué es lo que encuentra importante y qué no. Son miles de factores y una misma idea puede ser transmitida de formas muy distintas entre una persona y otra. Por ejemplo, algo que es muy común, un mito muy común, que se dice que cuando una persona está cruzada de brazos, está a la defensiva. Si yo estoy a la defensiva realmente y cruzo los brazos, se va a acentuar. Pero hay gente que a veces se cruza los brazos, por ejemplo, para estar más cómodo y a lo mejor está muy atento escuchando con los brazos cruzados y uno no siente que está a la defensiva, no calza.
Y es porque para esa persona ese gesto a lo mejor es de comodidad. A eso voy con que varía de persona a persona. Entonces no hay fórmulas estrictas de qué gesto indica qué idea, sino que cada uno tiene que aprender cómo son su propio lenguaje corporal, sus propios gestos, e ir perfeccionándolos y mejorándolos, como lo que hablamos en la sección de cómo uno practica. No hay que fiarse de estas fórmulas prehechas de cómo tiene que ser. También a veces está lo contrario, no de leer, sino de hacer. Te dicen que para comunicar tal idea tienes que hacer tal gesto. Si estás en una entrevista de trabajo, tienes que sentarte de tal manera. Si sigues esas líneas, si ustedes siguen todas esas indicaciones, probablemente se vayan a ver como personas que hablan de una manera muy fingida, muy robótica, muy poco natural. Y eso se siente. Y eso pasa porque cuando uno habla, el cuerpo está comunicando un montón de ideas al mismo tiempo, varias cosas. Cómo estoy sentado comunica algo, cómo muevo las manos comunica algo, cómo gesticulo con la cara, cómo comunica algo, cómo manejo las inflexiones de la voz, que ahora vamos a hablar de eso, indican algo. Y todo funciona al mismo tiempo, porque es todo instintivo, son cosas innatas, todo está funcionando de manera autónoma, de algún modo. Entonces, si uno trata de fingir alguno de esos gestos o forzarlo, va a cambiar uno y va a causar una disonancia con todo el resto. Y eso las personas que escuchan lo van a notar. Quizá no conscientemente, quizá no van a decir, oh, movió las manos así y la cara está indicando otra cosa, pero van a sentir que hay algo distinto y y esa es la sensación de poco natural, esa es la sensación de cuando alguien habla de forma robótica. Así que yo les recomiendo no tratar de forzar con estas técnicas el lenguaje corporal, sino, como mencionaba en el video de práctica, que está muy ligado a este video, por eso lo menciono mucho, aprender cómo uno se comunica y buscar las formas en las que mi manera de gesticular, mi manera de hablar, se acentúen y mejoren. Cada uno tiene que aprender cómo es la forma de comunicar de uno y no tratar de copiar un modelo, porque ese modelo lo diseñó un autor, una autora, una persona, según su propia forma de expresarse. Y eso muy difícilmente puede traducirse a otras personas, porque somos personas distintas. Ahora, acerca de la voz. La voz es un tema muy amplio porque se divide en muchas áreas diferentes. Me voy a centrar solamente en cómo se escucha, en lo más claro, lo más fácil de observar para que ustedes lo puedan aplicar rápido. Y esto tiene que ver con locución o también creo que lo usan los actores de doblaje, que esa es otra disciplina totalmente distinta, me encanta, pero no tengo conocimientos de eso, yo sé de locución. La voz uno la puede analizar por tono, que el tono es si es un tono alto o un tono bajo, como la nota. La intensidad, que es el volumen, si hablo más fuerte, hablo más despacio. Está también la cadencia, que es la velocidad a la que hablo, la distancia entre las palabras, cuánto estiro una palabra, es el manejo del tiempo. También está la dicción o modulación, o la inflexión. Distintos autores le llaman de distintas maneras, pero es cómo yo pronuncio, cuál es mi acento, qué matices les doy a las palabras. Todo eso es ese punto en particular que tiene distintos nombres. Y también podríamos incluir el timbre, que es cómo suena mi voz, cómo suena la voz de, en mi caso, Pedro Stein, que eso no lo puedo modificar mucho, así que nunca toco mucho ese tema porque en realidad es solamente para saber que existe. Pero sí uno puede modificar cómo modula, cómo pronuncia la dicción, cómo le da forma a las palabras, la intensidad, el volumen, el tono y la cadencia de las palabras. La cadencia es súper importante. Muchas veces se deja de lado, pero es re importante. Las pausas, sobre todo. Las pausas son un elemento, son entre comillas, una palabra. Es algo que uno usa voluntariamente y no es solamente que se quede callado, sino que está diciendo algo con ese silencio o con esa pausa entre las palabras. O si uno se acelera mucho y habla muy rápido, ¿por qué la junta tanto? Sobre todo los chilenos que hablamos muy rápido. Si alguien me está escuchando fuera de Chile, bájale a la velocidad al video con los controles que hay por ahí. Y con la voz es muy importante aprender a conocer la voz que uno tiene. Y aquí voy a hacer una recomendación que creo que la hice en el video de práctica. Cuando uno se graba, sea en audio o solo en audio o en video, si ustedes no tenían la práctica de hacer eso, la primera vez que se vean o se escuchen no les va a gustar. Van a encontrar que, como cuando uno se graba, que se escucha mal, que no le gusta el sonido que tiene la voz, sobre todo con la voz, el cómo uno se escucha. Pero eso es práctica, eso es costumbre. Si les pasa eso al principio, no dejen de grabarse, sino que háganlo más veces y se van a acostumbrar muy rápido.
Y eso pasa porque en el caso de la voz, por ejemplo, porque en el tema de cómo uno se ve, lo mencioné en un video anterior de eso que uno no se considera fotogénico, em, la voz que uno escucha cuando habla no es la voz real que uno tiene, porque uno la está escuchando desde dentro del cráneo. Tiene una caja de resonancia magnífica, está en un lugar el oído tan privilegiado que la voz de uno se escucha con una reverberación, ¿cómo se dice? Un cuerpo, por decirlo, tan intensificado que se escucha como voz FM siempre. Siempre se escucha increíble la voz para uno. Uno escucha una versión irrealmente mejorada de cómo es la voz realmente que uno tiene. Y cuando uno se graba, uno escucha la voz que realmente escucha el resto. Por lo tanto, es bueno escucharse varias veces para acostumbrarse a la idea y uno poder analizar realmente cómo está sonando. Y no quedarse con la idea que uno tiene, porque si no, uno cree que está hablando con una voz súper enriquecida, con muchos matices muy interesantes y a lo mejor desde afuera se escucha plana. Así que es bueno acostumbrarse a hacer grabaciones de la voz de uno y escucharla para realmente ver cómo es. Por eso quería dejar un poco aparte el tema de la voz. Y el tema de la voz se relaciona mucho con el video anterior, que era de énfasis, porque es donde más se notan los énfasis de lo que estoy diciendo. Así que cuando practiquen el tema de la voz, relaciónenlo mucho con los énfasis. El tema de la gesticulación de manos, por ejemplo, es parejo en todo el discurso y cuando yo doy un énfasis se va a juntar con la voz y se va a entender por qué esa idea que digo es más importante. A lo mejor siempre hago este gesto y cuando lo digo con la voz más fuerte, como que esto es más importante, el gesto sigue siendo el mismo, pero junto con la voz se siente más importante. Así que la voz en particular, júntenla mucho con los énfasis. El resto de gesticulación es un poco más parejo. Y como bonus track me gustaría mencionarles acerca del manejo del espacio, que es el manejo o del escenario, o en algunas veces se habla de proxémica, aunque no es exactamente lo mismo. Proxémica formalmente es cómo se usa el espacio interpersonal, cuando se habla del espacio íntimo, del espacio privado, del espacio de confianza, del espacio, etcétera, etcétera, etcétera. No, en realidad eso es la proxémica, pero muchas veces también se usa con el manejo del escenario de cuando yo estoy hablándole a una audiencia o a otra persona. Y eso tómenlo de la misma forma que la gesticulación con las manos, el movimiento de las manos. Que si yo me muevo tenga algún propósito, no sea solamente un paseo. Hay mucha gente que tiene facilidad para hablar en público, pero se pasea constantemente. Entonces eso hace que la gente se distraiga. No se siente como que la persona sea muy segura y es dueña del lugar. Eso distrae. Así que si ustedes se van a mover, si van a hablar frente a una audiencia grande y tienen un escenario, un lugar para caminar, y se van a mover, háganlo con un propósito. A lo mejor yo estoy hablando de la historia de la empresa y quiero decir, bueno, y pasado un tiempo llegamos a este punto como estamos ahora, a lo mejor ahí doy unos pasos expresando que estoy desplazándome en el tiempo, por ejemplo. O yo quiero decir que este tema es muy importante y hay que ponerle atención, quizá doy un paso hacia adelante. O quizás digo que yo delegué ciertas funciones y ahora tengo un tremendo equipo, a lo mejor doy un paso hacia atrás para mostrar que estoy dando el espacio al resto. En general, lo ideal del uso del escenario es lo mismo que las manos, que tengan algún propósito, aunque sea sutil, aunque sea incluso de apoyar el mensaje general con una forma de moverse, como cuando yo hablo y muevo las manos, tengo las manos abiertas y las muevo un poco, no estoy señalando algo específico, pero sí ayuda. Con el uso del espacio es lo mismo. A lo mejor yo estoy hablando acerca de cómo yo estuve pensando en algo y me voy a mover, quizás dar unas vueltas. Eso no es porque el pensar sea estar moviéndose de un lado a otro, sino porque a veces cuando uno piensa, camina un poco. Así que que tenga una intención, que tenga propósito las cosas que hago, pero que sean naturales. Lo importante es no estar paseándose sin motivo y no quedarse clavado en un punto sin hacer nada, siendo que hay espacio disponible. De hecho, hay ocasiones, y esta es como la excepción a la regla, que es posible no moverse mucho, que es correcto o se ve bien quedarse en un punto. Es como en las charlas TED que tienen un círculo rojo y se quedan ahí adentro. Eso siempre y cuando yo me sienta cómodo estando en un punto. Si yo estoy clavado en un punto porque estoy nervioso, se va a notar. Si yo estoy en un punto pero cómodo y a veces me inclino hacia un lado o doy un paso, eso es quedarse en un lugar y se ve bien. Lo importante es que ustedes se sientan cómodos en el espacio que están usando. Cuando una persona se siente cómoda en un espacio, en el espacio que tiene asignado en ese momento, expresa seguridad.
Y eso uno, haciéndolo, lo siente. Cuando uno se adueña del lugar que está usando para hablar, uno se empieza a sentir más seguro también, empieza a hablar con más claridad y se inicia un círculo virtuoso que hace que cada vez el discurso vaya saliendo mejor, de manera natural, de manera cómoda. Así que en cuanto al uso del espacio, yo les recomendaría sentirse cómodos ahí. Si tienen la oportunidad, por ejemplo, si van a hacer una charla y tienen la oportunidad de conocer la sala antes, háganlo, acérquense, caminen un poco, observen cómo es y así van a, de algún modo, sentirse más cómodos una vez que lleguen a esa situación. Así que yo les recomiendo eso. Voy a dejar el video hasta aquí. El siguiente video va a ser acerca de el diseño de un discurso, va a ser un video un poco más largo y les voy a enseñar parte por parte cómo armarlo para discursos preparados o incluso también para improvisación, ayuda a tener esos conceptos. Y ahí vamos a cerrar este pequeño curso, estas videoguías. Sigan mandándome los comentarios, las preguntas, porque me han llegado algunas y han sido bien interesantes y me ha gustado un poco el enfoque que le están dando a lo que estoy explicando, que es algo que no me esperaba y eso es bastante bueno. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que si quieren compartirle esto a alguien, en la parte de abajo del video, en la descripción, sale el link para que nuevas personas se suscriban y les lleguen ordenaditos los videos al mail y los tengan ahí guardados. Y eso a mí también me sirve para saber qué tantas personas están viendo cada video y poder evaluar cada uno. Así que voy a poder ir mejorándolo. Así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.